Buenos días, nosotros somos el grupo 4, el cual está compuesto por los siguientes integrantes: Ever Guevara, Keylor Rodríguez, Leonela Solano, Paula Mora y Víctor Rojas. Entonces, para empezar con la actividad de integración número 3, la primera pregunta es sobre el tema aspectos generales del sistema respiratorio y mecánica de la respiración. La pregunta es la siguiente: explique paso a paso el proceso mediante el cual se genera la inspiración. Menciona en su respuesta las variaciones observadas en la presión intrapleural, presión transpleural y presión alveolar, así como su relación con la ley de Boyle. Para esto tenemos el siguiente esquema. Entonces, empezamos pues con el título sobre el proceso de la inspiración. ¿Qué es lo que pasa al principio? Hay una contracción de los músculos inspiratorios, los cuales consisten en diafragma e intercostales tanto internos como externos. Con esta contracción de los músculos se va a dar un aumento de las dimensiones de la caja torácica. ¿Qué va a significar este aumento? Un aumento en el volumen intrapleural. Con ese aumento en el volumen intrapleural se va a ver aplicada por primera vez en este proceso la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque al aumentar ese volumen intrapleural, a su vez, la presión intrapleural va a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión transpulmonar? Pues que va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la presión alveolar va a ser mayor que la presión intrapleural y al darse la resta entre estas va a ser positiva, y no solo eso, sino que va a aumentar la presión transpleural. ¿Qué va a pasar de nuevo? ¿Qué va a pasar con este aumento de la presión transpleural? Pues que va a haber una expansión, en este caso, de los pulmones, aumentando su volumen, lo que nos lleva a la aplicación de nuevo de la ley de Boyle. Con este aumento en, en el volumen de los pulmones, va a haber una disminución de la presión alveolar, lo que va a significar entrada de aire en los pulmones. ¿Por qué significa entrada de aire en los pulmones? Pues porque cuando disminuye la presión alveolar, la presión dentro de los pulmones va a ser menor que la presión fuera de estos. Entonces, el aire va a ir hacia donde la presión es menor, que en ese caso va a ser dentro de los pulmones. Lo que va a pasar hasta que la presión alveolar y la presión barométrica, la presión del ambiente, de la atmósfera, se igualen. Cuando se igualen, entonces el proceso de inspiración pues va a acabar. Entonces, con fines ilustrativos tenemos esta imagen en la que se puede ver el aumento que hay en el volumen de los pulmones al momento de la inspiración. Lastimosamente no podemos ver el aumento pues, del espacio intrapleural, que nos daría una mejor noción de la ley de Boyle, pero pues, pues para tener una buena noción de cómo es que ocurre el proceso. Pregunta número 2. La curva de saturación de la hemoglobina se puede escribir mejor con la ayuda de la siguiente gráfica. En el eje X se va a presentar la presión de oxígeno, mientras que en el eje Y se presenta el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Lo que vendría siendo la curva como tal, se puede observar que esta curva empieza en cero, muy cercana a cero, y después se eleva de manera bastante brusca. Esto se da por el principio de cooperativismo, en el cual una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina y la hemoglobina comienza a presentar una mayor afinidad por el oxígeno. Después de eso, la curva empieza a aplanarse hasta llegar a aproximadamente el 98%. Lo que vendría siendo los determinantes del porcentaje de saturación de la hemoglobina se presentan los siguientes. Acá tenemos la presión parcial de oxígeno. A una mayor presión se va a presentar una mayor saturación de la hemoglobina. Por ejemplo, acá en 40 tenemos un 75% de saturación, mientras que al 80 vamos a tener aproximadamente un 95% de saturación. Después se encuentra la temperatura. Acá se da que a una menor temperatura existe una mayor saturación de la hemoglobina. Acá
a 20 grados se presenta una mayor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, mientras que a 43 grados se da una menor afinidad. Después se encuentra el pH. El pH también afecta la saturación de la hemoglobina. Cuando el pH es bajo, es decir, un pH más ácido, se va a presentar una menor saturación en el porcentaje de hemoglobina. Esto se da ya que cuando disminuye el pH, la cantidad de hidrogeniones aumenta, los cuales al unirse a la hemoglobina ocasionan que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Después se encuentra la presión parcial de dióxido de carbono. Esta se da que entre menos presión parcial en el CO2 va a haber una mayor saturación de la hemoglobina. Se ha debido a que la relación con el dióxido de carbono se llega a formar carbaminohemoglobina, la cual impide el transporte de una molécula de oxígeno, la cual se llega a sustituir por una molécula de dióxido de carbono en el transporte. Y finalmente se encuentra el 2.3 difosfoglicerato. Este es un producto de la glucólisis. Si aumenta la cantidad de 2.3 difosfoglicerato, se da una menor saturación de la hemoglobina, como se presenta en la gráfica de acá, y un mayor aumento en el 2.3 difosfoglicerato presenta una mayor afinidad del oxígeno, de la hemoglobina con el oxígeno. Buenas, a mí me corresponde la pregunta número 3, en donde vamos a ver las diferencias y las similitudes entre los quimiorreflejos centrales y periféricos. Para esto vamos a hablar un poco del mecanismo. Para comenzar, a la hora de la ubicación de los receptores, vamos a encontrar los quimiorreflejos centrales en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo, en la barrera hematocefálica. En cambio, en la periferia lo vamos a encontrar en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Ahora, en su estímulo, vamos a ver que en los quimiorreflejos centrales se va a liberar presión arterial del dióxido de carbono y pH. En cambio, en la periferia también se va a liberar presión arterial del dióxido de carbono y pH, pero además se va a liberar la presión arterial del oxígeno. A la hora de sus vías aferentes vamos a ver una gran diferencia, ya que los quimiorreflejos centrales no tienen estas vías, porque su receptor se encuentra ubicado en el centro integrador. En cambio, en los quimiorreflejos periféricos, estos sí tienen. ¿Qué va a pasar? En el cuerpo carotídeo se encuentra en el 9º pares craneales y en el cuerpo aórtico se encuentra en el 10º pares craneales. A la hora de hablar de sus similitudes, vamos a ver que el centro de integración es el mismo para los dos, que es el centro respiratorio, el cual pasa, si es en los quimiorreflejos centrales, si aumenta la presión del dióxido de carbono y el pH, lo que va a causar es un aumento e intensificar la descarga de las neuronas inspiratorias. Y el periférico, cuando aumenta el dióxido de carbono, la presión del dióxido de carbono disminuye la presión de oxígeno y el pH, va a causar el mismo efecto. A la hora de sus vías eferentes, los dos pasan por los nervios espinales, frenéticos y raquídeos, y los efectores van a ser los mismos, el músculo inspiratorio, diafragma y músculos intercostales. Y la respuesta para los dos va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. Gracias. Okay, aquí estamos ahora en la pregunta número 4, que era el tema de generalidades de la función renal y filtración. Entonces, aquí tenemos las arteriolas yuxtaglomerulares, que estas se encargan de sintetizar, almacenar y secretar renina. En cuanto a las arteriolas aferentes, llevan la sangre proveniente de las arterias renales. Las células mesangiales extraglomerulares tienen haces citoplasmáticos de filamentos similares a la actina que le permiten contraerse y alterar el flujo sanguíneo a través de los capilares. Los podocitos rodean cada capilar glomerular y participan en la filtración de plasma sanguíneo en el glomérulo.
En cuanto al espacio de volumen y los capilares glomerulares, estos crean una barrera de filtración. Pasan sustancias filtradas a través de poros endoteliales y ranuras de filtración. Las células mesangiales intraglomerulares se contraen para alterar el flujo sanguíneo. El túbulo discal drena en un solo túbulo más grande, el cual es el conducto colector. La mácula densa inhibe y permite la secreción de orina, dependiendo de si esta está activada o no. Y por último, la arteriola eferente lleva la sangre proveniente hasta el segundo conjunto de capilares. Y esa sería la pregunta número 4. Ok, vamos a contestar la pregunta número 5. La localización y funciones de las células principales. Estas se van a localizar en los túbulos distal, en el túbulo distal, perdón, y en el túbulo colector. Va a permitir lo que sería la reabsorción de sodio, la secreción de potasio, va a ayudar en la secreción de hidrogeniones en las células intercaladas y además en la reabsorción de agua. Esto por medio de, mediado por la aldosterona y la hormona antidiurética. Ahora vamos con las células intercaladas alfa y beta. Las alfa se van a localizar en lo que sería el túbulo colector medular superficial y el túbulo colector cortical. Sus principales funciones van a ser la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de potasio. Por otra parte, las células intercaladas beta se van a ubicar en el túbulo distal y en el túbulo colector. Y sus principales funciones van a ser la reabsorción de cloro y la secreción de bicarbonato. ¿Qué va a mediar en las células intercaladas alfas? El ATPasa. ¿Y qué va a intercalar? Va a mediar en las células intercaladas beta el antiporte de cloruro bicarbonato. Entonces, para la pregunta 6, correspondiente al tema de equilibrio ácido-base, que sería la siguiente, mediante un esquema o dibujo, explique los mecanismos encargados de la regulación ácido-base a nivel del túbulo proximal y del túbulo colector. Para esto vamos a usar una serie de esquemas. Entonces, el primero sería el correspondiente al de la acidificación de la orina. Este proceso inicia con la secreción de hidrogenión en el túbulo contorneado proximal, pero el pH no disminuye a pesar de que se esté secretando hidrogenión. ¿Por qué no disminuye? Debido a la presencia de buffers que van a actuar con el hidrogenión. Esos buffers van a ser bicarbonato, fosfato dibásico y amoníaco. Ahora, la acidificación se da a nivel distal, cerca, eso quiere decir en el túbulo colector. Entonces, otro proceso sería la reabsorción del bicarbonato. Esta reabsorción del bicarbonato se va a dar de manera equimolar con la secreción del hidrogenión. Esto quiere decir en una relación de 1 a 1. Por cada molécula de bicarbonato que se reabsorba, se va a secretar un hidrogenión. Ahora, ¿en qué porcentajes y en qué partes se va a dar esta reabsorción del bicarbonato? Un 85% se va a dar en el túbulo contorneado proximal, un 10% en el asa de Henle y un 5% en el túbulo distal y colector. Hay factores que van a regular esta reabsorción del bicarbonato. La van a aumentar la hipercapnia, hipovolemia, acidosis intracelular y aumento de la carga filtrada. Y la van a disminuir la hipocapnia, hipervolemia, alcalosis intracelular y disminución de la carga filtrada. Ok, entonces, en la reabsorción del bicarbonato en el túbulo distal y colector, lo que va a pasar es que se va a secretar hidrogenión, pero esta vez por un sistema de transporte activo. Además, la reabsorción del bicarbonato va a estar estimulada por acidosis intracelular y aldosterona.
En este caso pueden pasar dos procesos, ya sea que haya reabsorción del bicarbonato y secreción del hidrogenión, estarían participando las células intercaladas alfa, pero en caso de haber alcalosis, que la sangre se encuentre muy alcalina, entonces lo que va a pasar es que se va a secretar el bicarbonato y se va a reabsorber el hidrogenión. Pero en este caso las células intercaladas beta son las que van a estar pues involucradas en el proceso. Por último, vamos a hablar sobre el proceso que viene siendo la excreción de amonio. ¿Cómo se produce esto? Bueno, primero se produce amoníaco por medio de la desaminación de la glutamina. Este amoníaco atraviesa las membranas tubulares, se junta con un hidrogenión y forma una molécula de amonio. Una molécula de hidrogenión, cada molécula de hidrogenión se va a juntar con una molécula de amoníaco para formar el amonio. Se excreta el amonio por medio de la orina debido a que este es poco soluble.